Bien. Eh, si no han comenzado todavía con el práctico, no hay problema. Pero si hay alguien que haya comenzado y tenga dudas, me gustaría abordar eso primero. Yo, profe, no entendí el 9 y el 10. Bueno, vamos a Me ver, rebailó esos dos puntos. No los pude hacer. ¿no? Bienvenido Ledesma. Y denme un segundito, ya abro el práctico y recuerden que les dejé junto con el práctico videos en el que explican un poco del material y también les dejé eh, el material teórico, ¿sí? Todo dentro del práctico, tienen toda la publicación ahí de los 3 videos de ejemplo y la introducción teórica. Bien, presentar toda la pantalla directamente, así es más fácil ver los cambios. Bien. Tendría que estar viendo el práctico y acá Navarrete me está preguntando justamente sobre el punto número 9 y sobre el punto número 10. Bien, a esto también tengo que abrir el práctico, la introducción de la materia, porque el 9 y el 10 se hacen con el punto de número de Reynolds. ¿Sí? Prácticamente se utilizan estas dos ecuaciones para resolver este práctico. Así que el 9 me dice, ¿cuál debería ser la velocidad máxima? ¿Sí? Te pide calcular la velocidad para que se transporte petróleo ligero a 18 grados centígrados de peso específico 780 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, si ese es el peso específico, en un régimen laminar por un conducto de 5 pulgadas. ¿Qué es la parte que no se está entendiendo de acá, Navarrete? ¿Qué es lo que te confunde a vos? En la parte de la fórmula, cómo acomodar cada valor que dio ahí el práctico. Bien. Yo tenía el archivo preparado, pero vamos a comenzar por ese punto. El 9 justamente es número de Reynolds y te está pidiendo justamente esto. Con esta ecuación ya resolvemos. Vamos a copiar la ecuación. R es igual a la estructura es una división de justamente la velocidad por el diámetro dividido nu o la B minúscula. Acá tenemos. Si me está pidiendo la velocidad, primero que nada yo tengo que despejar la velocidad de ahí. Aquí entra. Señor Chandía, bienvenido. Y al resto que no lo dije, bienvenido, buenas tardes, que espero que anden muy bien. El punto número 9 del práctico es el que consulta Navarrete y me pregunta cuál es la velocidad. Para hacerlo sintético me dice cuál es la velocidad máxima para que se transporte petróleo ligero. Este determinado líquido, petróleo ligero, ¿sí? Con este peso específico, en un régimen laminar por un conducto de 5 pulgadas. O sea que el diámetro ya lo tengo. La velocidad es lo que me está preguntando a mí. Yo no tengo ni la viscosidad cinemática ni el número de Reynolds. Me voy a las tablitas de acá abajo que tienen en la segunda hoja y yo me fijo que acá me aparece a mí petróleo ligero en la tablita, en la segunda tablita me aparece
Petróleo ligero, temperatura 18 grados centígrados, la viscosidad es de 0,2500 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. ¿Esto lo habías visto en Navarrete? Que está en este renglón, la viscosidad. Sí, sí, Muy bien. sí. Entonces ahora ya tengo el diámetro, ya tengo la viscosidad, pero me falta la velocidad, que es lo que me pide como dato, pero no tengo número de Reynolds. Fíjate que en el enunciado me dice para que para que se mueva en régimen laminar. Si nos vamos a la teoría, Claro, ahí me quedé yo. bien. Si nos vamos a la teoría, acá tenemos un punto desconcertante. Dice, el resultado queda dimensional y se lo clasifica así. Si el número de Reynolds es menor, si R es menor que 2000, el régimen es laminar. Si R es mayor que 2000, el régimen es turbulento. Acá, un error de tipeo mío, yo nunca aclaré cuando vale 2000 qué pasa. Porque yo estoy hablando de menor y de mayor. Y cuando vale 2000 justo, ¿qué pasa? ¿Queda intermedio o no? Bien, O se va para los dos. vendría a ser un régimen de transición que realmente existe, nada más que nosotros lo anulamos. Mayor o igual a 2000, el régimen es turbulento, ¿sí? Que queda de ahora más. O sea que si es menor de 2000 únicamente es régimen laminar. ¿Cuál es el número entero más chico antes de 2000? 1900. Entero. 1999. Ajá. Bien. Entonces, vamos a sacar esto. Vamos a agrandar acá. Tomo el máximo valor entero de RE para régimen laminar. Es 1999. Y ahora, yo ya puedo reemplazar, en vez de RE, yo puedo reemplazarlo por el valor de 1999. Tengo el diámetro en pulgadas, tengo la viscosidad, el diámetro lo tengo que pasar a metros. ¿Cuántos son 5 pulgadas en metros? 0,127. Muy bien. O sea que y la viscosidad la obtenía yo de, donde habíamos dicho, práctico, segunda tabla, ante penúltimo renglón, 25 por 10 a menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Cinco. Profe, ¿cómo pasó el dinámica? ¿Cómo? El índice, ¿cómo lo pasaba? ¿El I? ¿Cuál I? ¿El inch? Ah, El dígito ese. ¿esto? Claro, eso. ¿La pulgada? Bien, el inch. Un inch o pulgada, ¿sí? Es una magnitud. Y una pulgada es igual a 25,4 milímetros. Pero también es lo mismo que decir 0,0254 metros. ¿Sí? Entonces, si tengo 5 pulgadas, multiplico este número por 5 y me va a dar 0,127 metros. ¿Se entiende cómo es? Ah, bueno. El práctico está hecho también para que repasen un poco el pasaje de unidades. Bien, yo ya tengo los datos. R ya sé cuánto va a valer. Ahora lo que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo despejo de acá?
La viscosidad multiplicando y el diámetro dividiendo, ¿no? Pero espectacular. Más el diámetro, borramos esto. Y la viscosidad que pasaba multiplicando. Bien, ahí me quedó la ecuación despejada. B pasó multiplicando, el diámetro dividiendo y me queda la velocidad justamente a mí ya para poder obtenerla. Una vez hecho el despeje, esto lo único que tengo que hacer es reemplazar. Fíjense que RE se cambia por 1999. La viscosidad, este es esto de acá, tenía unidades. Metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Fíjense que ahora acá me queda multiplicado por quiero ver ese dato, ¿estaba bien? 0,25, me parecía que 25 era un número muy grande. ¿Por qué no me corrigen cuando me equivoco? No, mire si se enoja, profe. No, no me enojo. Me enojo si el cálculo da mal y ustedes se dieron cuenta y no me dicen nada. Y para después corregirle el resultado, profe, así que vamos bien. Bien, ahí quedó la ecuación expresada, ¿no? Ya podemos obtener el resultado. A mí me dio 0,39 metros sobre segundo, ¿puede ser? Dame un segundito que saco las hojas donde tengo los plásticos resueltos. Tengo por acá en algún quilombo de mi escritorio. Eh, Muy bien, ese es el resultado correcto. Yo no la Listo, anoto profe. por razones obvias, ustedes agarren, hagan la calculadora. Fíjense que si yo me pongo a tachar estas unidades, ¿sí? Tacho el metro con el cuadrado este y las unidades me quedan metros sobre segundo. O sea que la unidad sigue estando en lo que debe medirse la velocidad realmente. ¿Sí? Bueno. Vamos con el otro punto que me había preguntado acá el caballero, que era el punto número 10. Y dice, calcular el número de Reynolds para un líquido de peso específico tanto, que se transporta en una cañería de 7 pulgadas y media, a una velocidad de 2,89 metros sobre segundo con una viscosidad tanto. Bien, tienen que calcular el número de Reynolds. ¿Cuál es la complicación ahí? Tienen que usar esta ecuación, tienen todos los datos. Velocidad, diámetro, y la viscosidad, pero para la viscosidad Eh, ¿Qué pasó acá? Ah, acá tienen la viscosidad. Tienen la viscosidad, el diámetro de la cañería y la velocidad del líquido. Tienen todo para calcular el número de Reynolds. ¿Cuál es el problemita? Para el 10. Ah, no, profe, yo lo vi por arriba y estaba re difícil. No, tienes todos los Pero datos. había que leerlo nomás. Sí, tenés Entonces este ya dato, estamos, ¿no? este y este. Y fíjate por ahí, por las dudas. La única parte medio complicada que puede llegar a aparecer acá en el 10 es la segunda parte del ejercicio. La primera es calcular el número de Reynolds, que tienen todos los datos. La segunda es, ¿cuál será su viscosidad dinámica? Para eso, en el material de teoría, te dejo la ecuación esta. Nu, o la viscosidad cinemática, es mu sobre el peso, la densidad. Lo que te está pidiendo es esto, ese dato, de ahí. Y la densidad, lo tenés que pasar para el otro lado multiplicando, obviamente como un despeje. Nada más que yo no te doy la densidad, yo lo que te doy a vos es el peso específico. Con eso tenés que encontrar la densidad.
que también lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y que si mal no recuerdo está en el comienzo del material, también que es la relación entre densidad y peso específico. Sí, está acá. En ese renglón tenés la relación entre la densidad y el peso específico. Así que es cuestión de buscarlo y ya está. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre el práctico número 1 de repaso? Perdón, Sanuesa, ¿en qué parte se trabó? Recién veo tu chat. No, cuando habías empezado a explicar ¿El el 10? punto, el último punto. Pero nada, ya está. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta del práctico? No, profe, ya que... Bien. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios en clase. Una de las consignas que se tenía que responder con teoría? El ¿La 7. 3? No, el 7. Ah, bueno, gracias. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios que tengo preparado para ustedes para la clase de hoy. Permítanme que me está dando calor, voy a abrir la ventana. Bien, estarían viendo el primer ejercicio de hoy. En el que pido calcular la presión que hay en medio metro antes del fondo de una batería de almacenamiento de petróleo. ¿Recuerdan lo que les dije que era una batería de almacenamiento de petróleo? Sí, profe. Lo que explicó la clase pasada. Sí, sí, prácticamente es un tanque circular alto, en este caso tiene 3,8 metros de altura, el diámetro en este caso a mí no me importa, y adentro se está almacenando un líquido de 0,860 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Por norma al tanque se le permite llenarse únicamente hasta 3,5 metros de líquido. ¿Sí? O sea que no puede llenarse 3,8, quedan 30 centímetros ahí dando vuelta, que en realidad se les deja un poco de espacio, porque con el incremento de temperatura a veces en el verano el líquido se dilata o emite un poco de gases. En este caso, al ser petróleo, este peso específico es para el petróleo, ¿sí? Y al emitir una cierta cantidad de gases genera presión, y para poder aliviar esa presión le dejan un poco de espacio, y de esta manera que el gas se comprima y que no afecte al tanque. Por eso es que les aclaré que únicamente se llena hasta 3,5 metros de líquido, nunca se llenan hasta el tope. Si lo hacen hasta el tope, no está bien. Así que, ¿cuál será la presión que tengo medio metro antes de la profundidad? Antes de la base. La ecuación para usar es esta. Ustedes me dicen cómo lo resuelvo. Y tiene que multiplicar nomás si tenemos la altura y el peso específico. Bien, dame los datos. La altura es 3,5 de metro. El peso específico es 0,860. 0,860 ¿qué? Eh, la unidad que tiene ahí no me sale, pero no me acuerdo. Pero tenemos que usar 3 metros, ¿o no? Gramos fuerza sobre Claro, hay centímetro que cambiar las cúbico. unidades nomás. Y ahí Pérez habló, si no me equivoco. Ajá. Bien, que dijo que hay que Dice usar. medio metro antes del fondo, tendremos que usar 3 Bien, metros nomás. justamente. ¿Por qué?
Porque 3,5 es lo máximo, ¿sí? Y a esto le tengo que restar 0,5 metros, porque yo lo estoy pidiendo medio metro antes del fondo. Profe, ¿no se puede poner 3 metros nomás? Sí, sí. Yo si hago esta resta me queda 3, ¿no? 3 altura máxima, ¿sí? Menos la profundidad que yo no estoy teniendo en cuenta. Y ahora, ¿está bien que yo mezcle los metros con los centímetros cúbicos? No, hay que cambiar las unidades. No. Bien. ¿Qué unidad cambio? La de gramos fuerza sobre centímetros cúbicos, ¿no? Bien. Así quedan metros. ¿A qué unidad? Me está pidiendo que cambie estas unidades de acá, gramos fuerza sobre centímetro cúbico. ¿A qué unidad lo cambio? Kilogramos fuerza sobre metro. Bien, kilogramos fuerza sobre metro. ¿Cómo hago eso? Con la conversión de unidades que sale en Google. No, profe, no me acuerdo cuál era la valencia ahí. Bien, ¿cómo lo hago si lo tienen que hacer ustedes en papel? Recuerdo que ustedes me tienen que escribir en el papel cómo hacen las conversiones de unidades. ¿Cómo hacen eso? ¿Alguien se acuerda? Multiplico, divido, uso regla de 3 simple, hago ¿Se señales de cortó? humo. ¿Me escuchan, chicos? Ah, se había cortado. Se había cortado, profe. Bien, estoy bien. Bien, Calfante, recién veo tu chat, no te preocupes, presta atención y de esta manera vamos a ir haciendo ejercicios, no los que están en el práctico, ¿sí? Pero sí ejercicios que son bastante similares para para que ustedes puedan hacer más fácil el práctico. Ah, dale, profe. Ni idea cuándo dio la clase, no sé, cuando El martes la pasado, perdí, el martes y el después jueves pasado. perdí. Ah, dale. Bien. 0,860 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Yo lo que quiero trabajar acá son las unidades. Así que, bien, ¿qué hago? ¿Señales de humo para que alguien me pase la respuesta ¿Se o pasa a kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, no? bien, cómo? Me mataste, profe. Vamos pasando una unidad a la vez, ¿sí? Pasemos la fácil que es la de gramos fuerza a kilogramos fuerza. Profe, ¿no sabe cuándo empiezan las clases presenciales? No tengo la más mínima idea. En nuestra escuela la verdad es que lo veo muy verde. No sé cuándo será, pero lo veo muy poco probable que comencemos, si es que no tenemos espacios en aulas. Por lo menos para el taller está peor que el año pasado. Se crearon más cuartos, más quintos. Hay 5 quintos este año y hay 6 tercer años. Entonces, lo que está complicado muy seriamente es taller en tercer y cuarto año. Están viendo si no los pasan a ustedes a la noche. Sí, una. No, no se entendía nada, profe, se trabó todo. Yo, voy a fijarme que no esté descargando el Windows. Mejorar el internet. No, toda la semana pasada y toda esta semana me han dado, ayer me han dado muy mal internet. Ya he llamado al servicio y no me dan respuesta. Bien, clases presenciales, yo diría que no las vean probables hasta después de invierno. Así que
paciencia y a continuar de esta manera. Si llega a estar antes, genial. La verdad que yo las espero tanto como ustedes. Profe, tengo una pregunta, pero bastante boluda, ¿no? Del TP, Sí, del Classroom. diga. Yo no eliminé por las dudas todas las clases de quinto, ¿las borro? O sea, ¿me salgo de los grupos de eso o no? Si aprobaste, salí si querés. Si están en Sí. procesos, Ah, bueno. si están en proceso, yo recomiendo que no. Ok. ¿Sí? Hasta mayo yo esas mismas clases hasta mayo las dejo. Después de mayo, ahí sí elimino todo, porque después de mayo los prácticos para aquellos que están en proceso van a cambiar. Bueno, la duda no era tonta, era bastante válida, le da, a veces a muchos les causa esa intriga, no sos el primero que me pregunta. Bien, lo primero que hice acá, antes que de continuar, ¿me escuchan bien? ¿Se me dejó de cortar? Sí, Sí. profe. Bien. Ahora sí, profe. Antes de continuar, yo lo que hice acá fue pasar a hacer el pasaje de kilogramos fuerza de gramos fuerza a kilogramos fuerza. Justamente, como yo lo que quiero cancelar son los gramos, esto lo quiero cancelar. Lo quiero cancelar con esto. Lo que hago es hacer que un kilogramo de fuerza son 1000 gramos. Y ubico los gramos abajo, cosa que se me simplifique. ¿Se entiende? Hasta el momento. Sí. Sí. Genial. Entonces, esto que me queda igual. A 0,01. En notación científica, ¿cuánto sería? Un montón. 1 por 10 a la menos 3. Menos 3. No. 8.6 por 10 a la Ah, eso. menos 4. Por 10 a la Bien. menos. Ah, acá, pues sería todo el término completo. Sí. Sí. Entonces sí, ya pongo la coma acá en el 8.6. Sería la menos 3 si yo pongo 0,86. Como puse 8,6 sería por 10 a la menos 4. ¿Sí? Claro. Y esto a mí ya me queda en kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿cómo hago este pasaje de centímetro cúbico a metro cúbico? Lo mismo, profe. Bien, pero ¿qué Ah, número Pone la pongo? unidad a la que, pone la unidad a la que lo quiere pasar y abajo la equivalencia. ¿O no? Tengo que, abajo quiero que me quede metro cúbico. ¿No? No es metro cuadrado. Metro cúbico. Yo lo que estoy pasando es el peso específico, no la presión. Y ustedes me Ah, dijeron que pase este número. Yo les estoy haciendo caso a ustedes. Hubiera sido más fácil pasar metro cuadrado, pero ustedes dijeron metro cúbico. Bien, ¿a cuánto equivale un metro cúbico? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Sí, sí. ¿100? no son 1000. Ah, Y si 100 centímetros. un- Fede, te escucho muy grave el audio y te entiendo poco. No sé si estás muy cerca del micrófono o muy lejos. ¿cómo? Que a Fede Villagra lo escucho muy grave en el audio. No sé si está muy cerca del micrófono o muy lejos. Estaba muy cerca. Pues va. Ahí está, ahí te escucho un poco Hablamos mejor. fuerte. O está medio dormido y quiere participar. No, esa parte todavía no es cierta. Fíjense, acá voy a poner metros cúbicos. ¿Sí?
¿Cuál es la unidad más chica que le sigue? Centímetro cúbico. Ah, No, decímetros cúbicos. Decímetros sí. cúbicos. Y la unidad más chica abajo del decímetro, Centímetro. centímetros Centímetro. cúbicos. ¿Eh? Si yo veo que tengo acá, ¿sí? Tengo 1 centímetro cúbico, cada magnitud, cada valor tiene 3 dígitos. El centímetro tiene 3 dígitos, el decímetro tiene 3 dígitos y el metro también tiene 3 dígitos. De entero, decimal de entero y centesimal de entero. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo quiero correr la coma que está atrás, acá, atrás del 1, la quiero correr acá atrás, me queda que es 0, estos dos ceros de adelante no me importan, los ceros a la izquierda, 0,0000001. ¿Sí? O lo que es más fácil decir 2 por 3, que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, que es lo que me conviene poner a cargar a mí. No, nos habíamos quedado cortito. ¿Sí? Bastantes cortitos. Y ahora sí, yo cancelo esta unidad, yo cancelo eso, con esto de acá. Y fíjense, ahora tienen que hacer una multiplicación bastante grande. ¿Qué unidad les queda? ¿Qué número les queda? 860. Bien, 460 qué. Kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Muy bien, ahora sí tenemos kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Pinche metro cúbico que es más molestoso para colocarlo. Bien. Bien, toda esta tablita de acá estuvo de más. Vamos. Ahora, yo, ¿qué es lo que me queda hacer a mí? Yo ya tengo el peso específico, ¿sí? Como realmente quería. Lo único que hice fue el pasaje unidad de peso específico. ¿A qué sistema lo pasé? Si tengo kilogramos fuerza sobre metro cúbico. La densidad. ¿CGS, MKS o técnico? MKS. No. ¿Cómo me va a decir eso? El Y si MKS... tengo metro, kilo, ¿qué sistema es? ¿En qué se mide la fuerza en el MKS? No me acuerdo, profe. En Newton. Si yo quisiera tener esto en el MKS o en el sistema internacional, la fuerza no tendría que ser kilogramos fuerza, tendría que ser Newton. Ah, entonces sistema técnico. Estoy en el sistema técnico, bien. ¿Sí? Entonces pasé de que este es el sistema CGS, gramos, centímetro y metro, gramos, centímetro y segundo, paso al sistema técnico para poder tener unidades de presión. Si yo quisiera tener unidades de presión en el MKS, tendría que haber, el pasaje de metro está bien, se hace, pero tendría que haber pasado en vez de gramos fuerza a newton. Y ahí el pasaje de unidades este no es el mismo, cambia. Bueno. Ahora sí ya puedo terminar con esto. y pero si pasa gramos fuerza Newton, ¿qué queda Newton sobre Newton. centímetro cúbico? No. Paso esto a newton, queda newton sobre centímetro cúbico y después paso los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Ahí me queda newton sobre metro cúbico, que esa es la unidad del peso específico para el sistema MKS. Ah, bueno. Pero se puede usar el kilogramo fuerza, ¿no? Tranquilamente, yo en ningún lado les dije que acá utilicen otra cosa.
¿Qué número? Está hecho, profe, era multiplicar nomás. Sí, multipliquen cuánto les da. Si esto es para ustedes, no para mí. 2580 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. 2580 y bien, son las unidades correctas, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de haber... hasta acá estamos bien, ¿sí? El resultado es correcto y esa es la presión a esa altura. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de haber pasado gramos fuerza sobre centímetro cúbico hubiera pasado esto en vez de metro, me hubiera pasado a centímetro? ¿Vale? Era más fácil. Era más fácil, ¿no? Yo nunca les dije en qué O sea, unidades tienen que trabajar. la presión puede estar en cualquier unidad. O sea, lo podemos trabajar con cualquier unidad. Mientras respeten los sistemas técnicos MKS o CGS o inglés, no hay ningún problema. O sea, tiene que estar todo en el mismo sistema. Claro. Mientras respeten ustedes el sistema en el que están, si es que yo no les pedí nada en el enunciado, como es en este caso, yo nunca les dije en qué unidad, en sistema de unidades tienen que trabajar. Entonces, como yo nunca les dije en qué sistema de unidades tienen que trabajar, pueden optar el que a ustedes les guste. ¿Sí? Al cambio, si yo les hubiera dicho, bueno, trabajen en el sistema técnico, esto era obligatorio. ¿Sí? Como yo no les dije nada, esto era una opción. Claro. Fíjense que yo les he dejado esto así como está. ¿Qué número me da? ...300 por 0,360. 258. Ahí era más fácil, profe. Ahí era más fácil, pero ustedes mismos se atan. Yo sabía que esto era más fácil, pero como ustedes ya están acostumbrados a hacer algo mecánicamente, porque siempre lo hicieron así, y a veces no se detienen a pensar y a analizar cuál es la parte más fácil, les quise encarar este ejercicio. ¿Sí? Y van a notar que en los enunciados de los prácticos que les dejo, algunas veces sí les pido que trabajen en un sistema de unidades, pero otras veces no. Entonces, cuando yo no les digo en qué sistema de unidades tienen que trabajar, ustedes opten por usar el más fácil, el que se les haga más fácil a ustedes. Entre estas dos, lo más fácil era este. Trabajar en el CGS, en este caso. Bueno. Ahora, a todo esto tengo una pregunta. ¿Qué pasa si se quiere calcular la presión a la misma altura, ¿sí? Medio metro antes del fondo, cuando el tanque se encuentra con líquido a la mitad de su capacidad? Quiere decir con la mitad del líquido. En vez de 3 metros, de 3,5 metros de máximo, tiene la mitad. ¿Qué pasaría? Y cambia la presión. ¿Cómo cambia la presión? Y si tiene la mitad del líquido, no hay... Y a la Disminuye, misma altura, disminuye un poco. disminuye la presión. ¿A cuánto exactamente disminuye? Lo tenemos que ¿Que la calcular. mitad? Bien, ahí me dicen a la mitad. ¿Por qué Sí, de que disminuye tiene la exactamente a la mitad. mitad? Que porque está a la mitad de la altura. Si a 3 metros la hace la mitad es 1,50 m. Bien. O sea que... sin cálculos, ¿eh? Y yo escribo esto acá y me tomo mi tiempo porque
se los voy a dejar este archivo después cargado. Sin cálculos deduzco que al ser la mitad de la altura, la presión será la mitad. Y pero la presión que nosotros sacamos es de una altura así específica, ¿no? Ni del principio ni del final. No sabemos cuál es la mitad de la presión. Bueno, ahora lo calculamos justamente. Por eso puse acá deduzco, ¿sí? No estoy diciendo que es certero esto. Claro. Ahora vamos a ver si realmente es así o no. Sin cálculos, deduzco que al ser la mitad de la altura, la presión será la mitad. Se verifica a continuación. Puntos. O sea que, ¿cuál es la más fácil de verificarlo? ¿Ya por sistema técnico o sistema CGS? Cualquiera de las dos. ¿Cuál usamos ahora? TGS, más fácil. Bueno, EGS, ¿no? en el técnico ya tienen todos los cálculos hechos, así que era lo mismo cualquiera de los dos lados. Cualquiera de las dos. Bien, o sea que tengo la altura, ¿sí? 300 serían. 150. Pero ojo que yo dije que tengo la mitad de su altura máxima, o sea que en vez de tener 3500 centímetros, ¿sí? A esto lo tengo que dividir. ¿Por qué 350? Porque la altura máxima, su capacidad, fíjate, por norma al tanque se le permite llenarse hasta 3,5 metros de líquido. Esa es su capacidad máxima, ¿sí? Entonces son 350 centímetros. ¿Se entiende? Ahora, a todo esto le tengo que restar 50 centímetros, que es medio metro, ¿no? Sí. ¿Se entiende entonces el por qué? ¿Por qué le restamos el medio metro? O sea, ¿no es aparte? No. A ver cómo dice el enunciado. Ah, fíjate, yo primero, calcular la presión que hay en un medio metro antes del fondo, ¿sí? De una batería de almacenamiento de petróleo, si es que esta tiene 3,8 metros de altura y el peso específico del líquido es de 0,860 tanto. Por norma al tanque se Claro, le eso, permite llenarse hasta 3,5 metros de líquido. Eso es lo máximo que se puede llenar. claro, sí, eso ya lo hicimos. Bien. Y Ahora, ahora este dice... este es el enunciado. Ah, claro, pero dice a la Punto. misma altura. ¿Qué Está bien. pasa si se quiere calcular la presión a la misma altura, ¿sí? Medio metro antes del fondo, cuando el tanque se Lo encuentra de la con misma líquido? altura no lo había leído. Ya faltó esa palabra. A la mitad de su capacidad máxima. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá yo lo que tengo justamente es que tengo un tanque y en vez de estar lleno hasta arriba, está a la mitad de su capacidad máxima. Y yo quiero encontrar la presión. Yo quiero sistema. Yo quiero controlar la presión acá. Y acá. Acá tengo 0,5 metros. Este es el máximo. No se rían de lo horrendo que estoy escribiendo con esto, porque me gustaría tener un pad, un pad o una tableta para hacer esto, pero lo estoy haciendo con el mouse. Yo soy un asco ya de por sí con el pad.
y esto es sería 3,50 y 2 sería 1,75. ¿Sí? Entonces, ahora yo me encuentro con la mitad del líquido y yo el punto, ¿sí?, donde estoy analizando la presión es exactamente el mismo. Ahora, porque lo sigue dibujando. Muy bueno. Ahora, ¿cuál va a ser la presión? ¿Lo calcularon? Un pelo más de la mitad va a ser, profe. ¿Cómo? Un poco más de la mitad de la otra presión. ¿Cuál es el valor entonces? Eh, Sería 150,5 de gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Ah, bien, acá. Sobre el centímetro. Sobre centímetro cuadrado. Centímetro. Cuadrado. Ah, claro. Recuerden que el centímetro de altura se simplifica con este de acá. Y si lo hacíamos con la otra altura quedaba en 129. Y que 129 sí es la mitad de esto, ¿no? Claro. Bueno, pero justamente. Se puede llegar a ver que en realidad el enunciado es medio confuso, pero no es así. Voy a verificar si lo que hicieron está bien. ¿Vos hiciste esto bien? ¿No agarrate? 350 dividido 2 menos 50 por 0,860. Te da 107, no 150. ¿Se entiende entonces que por ahí uno puede llegar a pensar que si se reduce la mitad del peso, la presión va a ser la misma en el punto, pero no es así? Todo depende en dónde me ubique. Si yo hubiera estado en el fondo, si este puntito hubiera estado en el fondo, sí hubiera sido la mitad. Pero la altura no era la misma. ¿Dónde puedo ver esto? Y esto me sirve a mí para saber cuando pongo un flotante o cuando pongo un sensor de presión dentro de un tanque. El sensor de presión lo que mide es la presión que le ejerce el líquido. Y si yo lo pongo en cualquier lado no es lo mismo. No es lo mismo que lo ponga a 50 centímetros arriba del fondo a que lo ponga a 10 centímetros arriba del fondo. Va a medir presiones distintas. Y me puede dar una falsa lectura de dónde se encuentra el máximo del líquido. Entonces, bajo esta ecuación yo puedo determinar en dónde es lo más correcto dejar el sensor de presión. O por ejemplo, bueno, el tanque este no tengo manera de colocarlo a menos de 50 centímetros. 50 centímetros lo más abajo que lo puedo poner. Bueno, entonces agarro el sensor de presión cuando lo conecto a la computadora, agarro algunos que te dejan programarlo y le pones ahí que el máximo, ¿sí?, sea cuando registre la presión de 3,5 metros. De esta manera me sirve a mí conocer estas herramientas que le estoy dando cuando tienen que hacer una dimensión o tienen que ubicar adecuadamente un sensor de presión. ¿Sí?
De esta manera significa que lo que se dedujo no era correcto. Lo que hicimos. Ahí está. Vamos a monetizar para. Bien. Ahora, segundo ejercicio. De caudal. Como para no seguir con eso que es la misma ecuación siempre. Y no tiene ningún chiste ni ninguna trampa. ¿Me siguen escuchando hasta el momento, chicos? Sí, sí, se había cortado un toque, Sí, pero ahí profe. ya está. Bueno. Bien, segundo ejercicio. Se tienen dos conductos por los que circula un líquido a la misma velocidad. ¿Sí? La velocidad de 2,5 centímetros sobre segundo. Si un conducto tiene 2 pulgadas de diámetro y el otro tiene 6 pulgadas de diámetro, ¿cuál es la diferencia de caudal entre cada cañería? Entre las cañerías, entre una cañería y la otra. Bien, ¿qué es lo que tengo que proceder a hacer? Acá yo le dejé la ecuación de caudal, que es velocidad por sección, pasaje de pulgadas, pasaje de litros, y esta van a ver por qué lo dejé acá. Y sacamos el caudal en las dos secciones y lo restamos. Bien, entonces, el diámetro de 2 pulgadas, alguien que calcule el diámetro de 2 pulgadas y alguien que calcule el de 6. ¿Cuánto es el de 2 pulgadas en metros? ¿O en centímetros? Te queda 508, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Cómo, profe? Se cortó justo. Eh, el diámetro 1, ¿sí? De 2 pulgadas te queda 5,08 centímetros. ¿Cuánto te queda el de 6 pulgadas? 15,24. 15,24 centímetros. Bien. Ahora, yo quiero calcular el caudal. Un caudal de 1, ¿sí? La velocidad es la misma, que es 2,5 centímetros. Y la sección se calcula siempre de la misma manera. Que esta es pi sobre 4. Y el diámetro en este caso que era 5,08 al cuadrado. ¿Cuánto les queda caudal? Chicos, ¿Qué pasó? ¿cuánto les queda el caudal ahí? Digamos, ambos cálculos. A ver.
No se ve el problema. Acá. Me cayó. No le creo la versión. Pro- Profe, ¿por qué es por pi ahí? Por pi sobre 4. Esta es la ecuación de la sección. La sección circular es pi sobre 4 por diámetro cuadrado. Claro, no es que yo me olvido. Esto lo vuelvo a escribir porque es algo que vamos a usar todo el año de nuevo. Profe, también podía hacer pi por radio a la 2 o algo así. Sí, esa es otra ecuación, pero como no tengo el radio y tengo el diámetro, lo más fácil era trabajar con el diámetro, que lo tenían enunciado y no tenía que hacer ningún cálculo aparte. Claro. El primero me dio 50,67 centímetros cúbicos. Bien, centímetros, bien, acá tenemos un error, acá esto es centímetros sobre segundo, de acá también. Son centímetros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Y ese dato es correcto. Bueno, y entonces el otro, ¿qué me queda? El otro me dio 456,03. Bien. Recuerden que tienen que usar como mínimo 3 dígitos, no 2, así que tenemos estos dos. Ahora, ¿se entendió cómo es el tema de caudal para la sección? Ujú. Bien, no tiene ninguna complicación, no es nada nuevo, es una ecuación simple. Hasta que te dicen, si al final de cada conducto colocamos un recipiente de 200 litros, ¿cuánto tiempo tardará en llenarlo? ¿Qué pasa en este punto? Ahí tenemos que usar la otra relación. Bien, la otra relación. ¿Cuál otra relación? Aparece justamente en el material de introducción y en la parte que es volumen sobre tiempo. ¿Sí? Sí, de la ecuación, yo creo que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Si de esta ecuación yo de vuelta despejo, ¿sí? Fíjense que yo quiero calcular el tiempo. ¿Cómo me queda a mí esto? T igual a qué? Al volumen dividido T dividido Q, el caudal. Entonces, si yo tengo que son 200 litros, dividido el caudal, ¿sí? Fíjense que las dos cañeras tienen caudales distintos. Una pasa 50,67,
centímetros cúbicos sobre segundo y en la otra pasa en 456. Fíjense en el tamaño. Esta tiene 2 pulgadas y esta tiene 6. La cañería 2 el diámetro es 3 veces mayor. Esto es 3 veces mayor que esto. El caudal 2 es 3 veces mayor que el caudal 1. No, No. Entonces, la diferencia del diámetro de la cañería no me va a decir cuánto es la diferencia de caudal. ¿Sí? Fíjense que acá tengo mucho más. ¿Sí? Acá tengo 400 centímetros cúbicos sobre segundo más casi que en esto, 406 aproximadamente de diferencia. Ahora, fíjense que cuando querramos calcular el tiempo de cuánto tarda cada uno en llenarla, va a ser totalmente distinto. Pero acá tengo un problemita. Esto está en litros y lo de abajo está en centímetros cúbicos sobre segundos. ¿Cómo hago? lo paso a litros. Bien. ¿Qué pasa a litros? ¿Los centímetros cúbicos o los litros? El centímetro cúbico. Y de vuelta se van por camino más complicado. Lo voy a hacer por el camino más fácil porque ustedes se la están complicando el cohete. Pero no podemos dejar litros sobre segundo. Pasa que el centímetro cúbico no se te va a cancelar nunca. Y litros sobre segundos como resultado final no es una unidad de tiempo. El tiempo se mide en segundos, minutos y horas, no en litros sobre segundos. Fíjate que vos lo que querés como resultado es tiempo. La unidad final te tiene que Ah, quedar en no, tiempo. pensé que tenía que quedar en litros. Me confundí. No. Entonces, un decímetro cúbico son, como habíamos visto antes, si yo me ubico acá en el pasaje de unidades, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Yo de acá directamente lo que puedo hacer es obviar esto. Vos con litros son 1000 centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces, si yo tengo 200 litros, ¿cuánto va a ser igual 200 litros? ¿Lo tengo que multiplicar o dividir? Multiplicar. Bien, 200 litros por 1000, ¿cuánto me va a dar? 200.000, ¿no? Sí. Ahora, esto no va a estar en esa unidad, sino que va a estar en centímetros cúbicos. Vengan para arriba ustedes. Ahí está. ¿Qué unidad me va a quedar? ¿Qué unidad me va a quedar? ¿1 sobre segundo o segundo? Segundos. ¿Seguros? Segundo. ¿Seguros? Sí. Bueno, sí. Veamos que quedan en segundos, pero el tema es el por qué quedan segundos. ¿Sí? Ahora, Así me dijo Cinero, yo le hice caso nomás. Se cancelan los espíritus. Cisneros me acaba de mandar un mensaje, así que si es para buchonearlos a ustedes, lo voy a decir, lo que dicen de ella. Bien. 200.000 centímetros cúbicos sobre tanto. ¿Cuánto da? Hagan los cálculos, Son vamos. como 3.947.000. Ah, no. 3.947. Nada más, coma nada. Coma 1. O si son 3 son como 108. Me gustó más. Bien. Y el segundo
que ya no utilizamos el caudal de 50, sino el de 456. Fíjense. Fíjense acá. Yo copio y pego este acá. ¿Cuánto me da a mí esto? La vez pasada lo hice con el celular y me da con fracción. Bien, acostúmbrense a tener la calculadora a mano, La tengo que desempolvar. Ahí desempólvela porque la vas a seguir usando todo el año. Bien. Y el resto está ahí de espectadores porque están 400, participando ustedes nomás, Pérez. 438,56 o como 561. Muy bien. Yo estoy re perdido. Bueno, se ponen las pilas porque el jueves seguimos con esto. ¿Sí? Hoy ya son las 4:10, se nos termina la hora, suena el timbre del recreo y la pregunta esta queda para la clase que viene el jueves. Bien, este es el tiempo 1 y este es el tiempo 2. El volumen es igual, 200, perdón, el tiempo 1 con la cañería de 2 pulgadas tarda 3947. Si esto lo dividimos por 3600 segundos, ya estoy diciendo que va a durar más de una hora. Esto es igual o aproximado a 1,09 horas. Fíjense si yo en vez de eso lo que hago es poner una cañería que en vez de 2 pulgadas tenga 3 pulgadas. ¿Sí? Va a tardar menos de 5 minutos. En vez de pasarlo a horas lo voy a pasar a segundos. A minutos. Ah, perdón, a minutos. En vez de pasarlo a horas paso a minutos. Gracias, gracias. Y no, son más de 5 minutos. 300 segundos eran 5 minutos. 7,309 minutos. Fíjense, la velocidad no cambió. Lo que cambió fue únicamente el tamaño de la cañería. La velocidad dentro de la cañería es la misma. Lo que cambió es que justamente al cambiar el diámetro de la cañería, cambia la sección, puede ir mucho más líquido junto en una diferencia de tiempo enorme. Y tampoco es que cambié una cañería muy grande. Cambié una cañería de 2 por una de 6. Fíjense cuando le pasa a Arepas que tiene que cambiar una cañería de 10 pulgadas por una de 12. ¿Sí? Pasa mucho más caudal. Y le pasa exactamente lo mismo. Y justamente con 2 o 4 pulgadas más, la diferencia que haces en transportar 200 litros es mucho. De una hora pasás a 7 minutos. Claro. ¿De qué depende la velocidad? Justamente depende si la bomba va a trabajar constante y nada más. Bueno, ahí termina este ejercicio, fíjense esto, y ahora les dejo esta pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de dejar la velocidad constante en las cañerías, dejo constante el caudal? ¿El tiempo para llenar los tanques cambiaría? Bien, esto queda pendiente para el jueves. Para el jueves 15. Piénsenla, hagan cálculos si quieren. Esto tiene mucho que ver con el punto número 7 del práctico 1. ¿Sí? Justamente por eso venía haciendo un poco de trabajo acá, para ver cómo continúan ustedes. ¿Sí? Y bueno, eso ya es lo último que terminamos el jueves. El jueves respondemos eso, lo analizamos el por qué pasa eso. Acá voy a ponerle, después me fue. Y esto
Se los voy a dejar acá. Así. Les voy a subir este archivo al Classroom y esta pregunta tiene que estar resuelta para el jueves. ¿Sí? Quien responda a esto se salva de la ¿Puedes pregunta subir 7. la clase, profe? ¿Cómo? Que si puede subir la clase, por favor. Sí, sí, sin ningún problema. Sí, siempre las grabo. Siempre que pueda las voy a grabar. ¿Sí? Cuando no las puedo grabar es porque me pasó con la computadora. Así que ya los dejo, chicos. Muchas gracias por estar presente en la clase de hoy. Y avisan a los chicos que les dejo esta pregunta para el jueves. Y el jueves nos conectamos. Perfecto, profe. Dale, profe. Que tengan Chao. buena Nos tarde. vemos. Profe, nos vemos.